Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy el tema que vamos a trabajar es hipoxia fetal, un tema que corresponde al introductorio de la Clínica 2 y es elaborado por el equipo docente del Hospital de Clínicas. Primero vamos a comenzar por definir los objetivos de aprendizaje, que es conocer los elementos y los signos que se asocian a este diagnóstico, reconocer también las consecuencias vinculadas a la hipoxia fetal y describir cuáles van a ser las medidas de reanimación intraútero una vez determinado este diagnóstico y la conducta vinculada entonces a este diagnóstico. ¿Por qué es importante trabajar este tema? Es importante entender que la asfixia perinatal constituye una de las principales causas de mortalidad perinatal, que corresponde también a una elevada morbilidad vinculada principalmente al neurodesarrollo, entendiendo que que la afectación mayor se da a nivel del sistema nervioso central. Entonces, que tomemos, que hagamos un diagnóstico precoz y realicemos un tratamiento oportuno e inmediato, de eso va a depender que se produzcan o no lesiones reversibles o irreversibles en distintas estructuras fetales, especialmente entonces a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo definimos esta afectación? La entendemos como una alteración metabólica compleja que va a estar vinculada a un déficit en el aporte de oxígeno en los órganos fetales, secundario entonces a un deterioro en este intercambio de gases que se da. Durante el trabajo de parto, este riesgo aumenta porque hay un compromiso de la oxigenación en el feto, dado que las contracciones uterinas van a producir una disminución transitoria en el flujo de sangre de la placenta, y esto puede conllevar entonces a interrupciones en el intercambio de gases. ¿Cómo hacemos este diagnóstico? El diagnóstico es de presunción clínica, dado que vamos a valorar mediante el control de la frecuencia cardíaca fetal. Podemos evidenciar a nivel de la monitorización electrónica de esta frecuencia cardíaca, alteraciones en ella, y va a ser de certeza neonatológica una vez nacido este neonato, porque podemos valorar elementos de asfixia perinatal. También vamos a valorar a través de estudios bioquímicos como es la gasometría. Vamos a determinar algunos valores que pueden orientarnos, ¿sí?, al diagnóstico de acidosis, que ahí tienen detallados entonces estos valores que les explicaba, que es el pH. Vamos a valorar que ante el diagnóstico de acidosis vamos a determinar que hay un pH menor a 7, el CO2 mayor a 75, un déficit de bases que va a ser mayor a 12 y un lactato mayor a 10. Hay otros elementos que pueden también estar vinculados al diagnóstico, que por sí solo aislados no son elementos que nos van a determinar el diagnóstico en sí, pero sí vinculados a esta alteración a nivel de la frecuencia cardíaca fetal, nos van a generar entonces este diagnóstico, como lo es la presencia de líquido amniótico meconial. Según las características de este líquido, vamos a vincularlo, ¿no?, como un elemento entonces de sospecha de hipoxia fetal. Hay otros elementos también, como puede ser arritmias a nivel de la frecuencia cardíaca o un apagamiento en el tono de la frecuencia cardíaca. Vamos a tener una valoración más exhaustiva entonces de este elemento. Hay factores de riesgo que están asociados a la presencia de esta afectación. Lo vamos a dividir en un periodo prenatal y otro periodo que va a ser durante el embarazo. Dentro de lo que corresponde al periodo prenatal, vamos a tener ciertas condiciones que pueden ser maternas o fetales. En lo que corresponde a las condiciones maternas, vamos a tener la hipertensión arterial crónica, el síndrome de preeclampsia-eclampsia, diabetes, metrorragias, enfermedades cardíacas de la usuaria, una anemia severa, enfermedades vasculares o tabaquismo. Y dentro de lo que son las condiciones fetales, la prematuridad como una de las principales, las malformaciones o anomalías congénitas, restricción del crecimiento intrauterino, oligoamnios, infecciones connatales, y enfermedades múltiples. Vamos a tener dentro de lo que corresponde al trabajo de parto, del proceso entonces de nacimiento, metrorragias, infecciones intrauterinas, analgesia epidural, inducción del parto con oxitóxicos, rotura prematura de membranas e hiperdinamia uterina.
Vamos a clasificar en agudo y crónico a esta afectación. Hablamos de episodios en agudo, principalmente los asociados al trabajo de parto. Se vinculan principalmente con las contracciones uterinas, con un aumento o una hiperdinamia uterina. eh, y por otra parte, los episodios en crónico, que hablamos en realidad que se dan durante el embarazo y pueden manifestarse a través de una restricción de crecimiento intrauterino, vinculados a una afectación como puede ser, por ejemplo, la preeclampsia. Las causas, el centro entonces de todo mecanismo fisiopatológico reside en las condiciones que se va a dar este intercambio de sangre fetal entre las vellosidades coriales y la sangre materna. Este intercambio entonces puede alterarse por lesiones que pueden ser de la placenta, cambios en la circulación o la calidad de la sangre de la madre o el feto. Entonces vamos a tener distintas causas. Entre las causas maternas tenemos la hipotensión arterial, hipoxia materna por procesos patológicos crónicos, como pueden ser cardiopatías, anemias graves, insuficiencia respiratoria, acidosis materna. Entre las causas placentarias, el desprendimiento de placenta, alteraciones de la placenta, infartos, calcificaciones, placenta previa o envejecimiento placentario. Dentro de las causas funiculares vamos a tener un nudo real de cordón, circular de cordón, torsiones o estrechamiento de cordón, procedencia de cordón, anomalías anatómicas de los vasos también. Dentro de lo que son las causas fetales vamos a tener anemia por isomunización RH, transfusión entre los gemelares, malformaciones cardíacas, entre otras. Y las causas uterinas, que pueden ser malformaciones uterinas, tumores, síndrome supino hipotensivo y distosia de la dinámica. Cuando hablamos de lo que corresponde a la fisiopatología de esta afectación, les recomiendo, si bien no es, hay varios materiales actualizados que pueden consultar, la descripción de la fisiopatología está bastante clara en lo que tiene que ver con los textos de Schwartz y la SEGO. Vieron que la fisiopatología en realidad no va a cambiar, entonces pueden leerlos de esos textos. Yo, de todas formas, en la última parte les describo la bibliografía recomendada, más que nada para la valoración de lo que corresponde al seguimiento y la toma de conducta y tratamiento. Bueno, entonces si hablamos de fisiopatología, tenemos que entender entonces que había una alteración en la perfusión uteroplacentaria, ¿no? Eso determinaba entonces una alteración en el intercambio de gases. Si hay una disminución del oxígeno, va a determinar entonces una hipoxia a nivel celular en el feto, y esto va a desencadenar primeramente un aumento en el tono simpático, que lo vamos a evidenciar dentro de lo que es la frecuencia cardíaca fetal, como un aumento entonces de esta frecuencia, evidenciando una taquicardia que nos va a hacer pensar nosotros en una acidosis, una posible acidosis que va a estar determinada por un aumento entonces también del CO2. Ya cuando los niveles de oxígeno llegan a su nivel más crítico, va a haber un aumento del tono vagal, entonces ahí, ¿no? Como compensación del organismo fetal, va a haber una bradicardia, ¿sí? Que lo que va a hacer es un ahorro del gasto cardíaco fetal, y puede haber una dilatación esfinteriana cuando nos vamos a evidenciar como otro de los elementos diagnósticos que nombramos hoy del líquido amniótico meconiano, siempre vinculada, como ven acá también, a una alteración a nivel de la frecuencia cardíaca. A modo de repaso, para entender y valorar la salud fetal intraparto, esta puede ser tanto continua como intermitente. De eso va a depender en realidad las características del embarazo. ¿Sí? Si estamos ante un embarazo de alto riesgo, que determine o nos sea recomendado entonces esta valoración de forma continua, o puede ser intermitente ante la auscultación, ¿no? De la frecuencia cardíaca fetal, que va a ser tanto precontracción, intracontracción y posterior a las contracciones uterinas. La valoración, entonces, por monitorización electrónica, entendemos que es una técnica que consiste en una monitorización continua y que va a estar vinculada a las contracciones uterinas, manteniendo un registro gráfico en un papel termosensible. Por otra parte, es una prueba fetal no estresante, que tiene como objetivo evaluar el estado de la salud fetal, y se indican embarazos de alto riesgo obstétrico o en gestaciones de bajo riesgo, pero a partir de las 40 semanas. La prueba fetal no estresante no está vinculada entonces a un patrón contráctil.
hay que tener ciertas consideraciones a la hora de valorar la salud fetal por monitorización. Primero la gestacional, porque esto es un elemento crucial. Entendemos que las monitorizaciones previas a las 32 semanas generalmente no tienen una validez no son buenos predictores en realidad de disconfort fetal, dado que a veces las alteraciones a la frecuencia cardíaca fetal pueden estar vinculadas a la inmadurez del feto. Vamos a valorar también la posición materna, el que haya ingerido no alimentos y el no consumo entonces de cigarros al menos una hora antes de este procedimiento, y la utilización de fármacos depresores también. ¿Qué aspectos valoramos de la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal? Vamos a valorar la línea base, que se establece entonces como un nivel promedio de la frecuencia cardíaca, que está determinado entonces en un periodo de más de 10 minutos, y tiene una duración de al menos 2 minutos. El valor normal de la frecuencia cardíaca oscila entre 110 latidos por minuto a 160. Vamos a valorar también otro de los aspectos, que es la variabilidad, que son fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Menores sobre la línea de base. Es un rango de amplitud normal entre 6 a 25 latidos por minuto. Las aceleraciones son otro de los elementos, que son el aumento de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la línea de base, y estos ascensos deben ser de 15 latidos por minuto por 15 segundos o más. Las desaceleraciones son un aspecto que hay que valorar, que van a estar vinculadas directamente entonces con el diagnóstico de sospecha de hipoxia, que son la disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea basal, con caídas de 15 latidos por minuto durante 15 segundos. Ahora, más adelante vamos a desarrollar en realidad los tipos, ¿sí?, de desaceleraciones que pueden ocurrir. Otro de los aspectos son los movimientos fetales. Bueno, cuando estamos ante un registro, ¿sí?, fetal que no reactivo o no alentador de la salud fetal, ¿qué elementos o qué es lo que haríamos? Primeramente, una manipulación es recomendado hacer vigorosa a través del abdomen de la madre durante unos 15 a 20 segundos, y también podemos considerar la administración de una carga o sustrato energético a través de alimentos o jugos azucarados, o bien por vía intravenosa de un suero glucosado. La estimulación vibratoria acústica también, utilizando fuentes entonces sonoras variables. Y valoramos cuál es la respuesta fetal ante estas conductas. Si estamos ante una presencia de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca, vamos a tener que determinar qué tipo de desaceleraciones, ¿no? Y si está asociado o no a una contracción uterina. Vamos a tener desaceleraciones precoces, tardías y variables, o prolongadas también. Las desaceleraciones precoces o de tipo 1 son una disminución gradual que es simétrica, ¿sí?, con la contracción uterina. Va a demorar más de 30 segundos desde su inicio hasta el pico de descenso. Ahí tienen una imagen de cómo lo evidenciaríamos en un registro de monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal. Por otra parte, tenemos las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca de tipo 2, que corresponden o ocurren después del pico máximo de la contracción. Como pueden ver aquí en la imagen, aquí ocurre el acné de la contracción, y la desaceleración empieza a ocurrir justamente después de finalizada la contracción. Y la recuperación tiende a ser más lenta que en la de tipo 2. Las desaceleraciones prolongadas son desaceleraciones que se dan aisladas, ¿sí?, persisten durante 2 minutos o más, y tienen pero que duran, más de 10 minutos entre el comienzo y el retorno del valor basal, ¿sí?, como se evidencia acá. En esta oportunidad tampoco está vinculada a una contracción uterina. Y también, como dije, hoy tenemos las desaceleraciones de tipo variable, que justo les puse acá una imagen, pero lo conversamos igual en la instancia de Zoom, si les genera alguna duda de cómo se visualizan en el registro de monitoreo. Hay errores que pueden estar asociados a la interpretación y aquí hay que tener mucho cuidado, hay que ser cautelosos,
que pueden estar asociadas a una hipotensión materna, algunos medicamentos anestésicos, betabloqueantes, opiáceos, bien, hoy hablamos entonces de que podrían ser algunos de los factores que tenemos que considerar a la hora de realizar una monitorización, sulfato de magnesio, sí que pueden estar entonces dándonos alteraciones, pero que son errores de interpretación, o sea que no estamos ante una sospecha de hipoxia, sino que se vinculan a este tipo de aspectos, como puede ser también la fiebre, que puede producir taquicardia, hipertiroidismo, ansiedad materna, estado fetal y coriomionitis como una de las infecciones, ¿no? Esto es bien importante, ¿sí? ¿Qué medidas vamos a tomar ante el diagnóstico de la sospecha de hipoxia? Primero, entender que debemos de inmediato comenzar una reanimación intraútero. Esto es una de las conductas esenciales. Piensen ustedes, si no, en una situación en donde un cirujano, por ejemplo, operara, realizara una intervención quirúrgica con un paciente que está inestable. Las consecuencias o lo que puede generar a veces puede ser peor. Entonces siempre tenemos que, siempre que sea posible, ¿sí? Que no sean situaciones en agudo, como por ejemplo una hemorragia, como puede ser también un prolapso de cordón. Bueno, en ese caso tomamos todas las medidas pertinentes que se puedan hacer, pero también entendemos, ¿no?, que la interrupción debe ser de emergencia, ¿sí? En este caso también, pero tenemos que ir tomando algunas medidas de reanimación para estabilizar el feto eh, en la medida que podamos. Primeramente, pensando en que estas afectaciones de la frecuencia cardíaca se van a vincular al patrón contráctil, vamos a autoinhibir, ¿sí? En caso de que estemos realizando una inducción, vamos a suspender la inducción y vamos a autoinhibir. Vamos también a administrar oxígeno a la usuaria y hidratación. Se ha visto que la hidratación es una de las principales medidas que tiene mejores resultados cuando hablamos de reanimación intraútera. Bueno, acá lo mismo que les planteé hoy. Vamos entonces a suspender oxitocina, inhibir las contracciones, vamos a colocar al usuario en decúbito lateral izquierdo para favorecer la perfusión sanguínea, vamos a hidratar a la madre con suero, un suero Ringer, vamos a controlar la PA, la presión arterial y el pulso de la usuaria, vamos a administrar oxigenoterapia y vamos, por supuesto, a interrumpir la gestación, entonces vamos a interrumpirlo por la vía más rápida, vamos a preparar el bloque quirúrgico. Bueno, si no, acá les dejo algún material para que puedan ampliar lectura. Como les dije, lo que correspondía a fisiopatología, etiología, pueden igual leerlo también del Schwartz o del Nacego. Pero cuando ya pensamos en lo que tiene que ver con la conducta, el tratamiento, la valoración y el seguimiento a través de la monitorización electrónica, les recomiendo que puedan leer alguno de estos textos. Nos vemos entonces mañana a través de Zoom. Saludos. Acá les dejo también lo que corresponde a la tarea. La idea es que ustedes puedan valorar entonces estos registros y describir cuáles son los elementos que los orientan al diagnóstico que vayan a realizar y qué conducta tomarían ante uno u otro de los registros.